neuroeducación de las competencias emocional y tecnología en la educación virtual. Su ruta de vida, ella es docente de lenguas, trabaja en proyectos, taller de tesis, guía de tesis, además es miembro del Tribunal de Defensa de Tesis, ha elaborado artículos científicos, también en tema asesoramiento en tesis, tiene título de grado, 2 maestrías, un doctorado, y ha tenido ponencias en diferentes seminarios y congresos. Así que, Rosana, te dejo con audio y video para que empieces tu ponencia. Y muy bienvenidos a este primer Congreso Mundial de Neuroeducación de Paraguay. Muy buenos días, muy estimado Claudio, muy buenos días a cada uno de los conectados a esta ponencia mundial virtual desde Paraguay, la escuela de cómo amanecieron cada uno de ustedes, desde con la Sororillo Estepa, están con el corazón alegre cada uno de ustedes y muy, pero muy feliz y afortunada por poder tener la oportunidad de llegar a todos ustedes, para poder ya compartir esta valiosa oportunidad con este tema muy relevante y necesario. Voy a compartir pantalla, entonces, para poder iniciar con lo que corresponde. Entonces, vamos a poner a compartir pantalla. Vamos a presentar como corresponde desde el inicio. Bien, entonces ya como el estimado Claudio nos estuvo presentando, vamos a estar interactuando con este tema que hace referencia al contexto del Congreso Mundial, que es precisamente la neuroeducación. La palabra neuroeducación, una palabra compuesta por neuro, que viene de todo el sistema nervioso como el motor de nuestra presencia biofísica, nuestra presencia anatómica, fisiológica, nuestra realidad material. Vamos a contextualizar en aquello que se fundamenta desde el sistema nervioso central por medio de la educación. Educación como educare, educere, sus significados etimológicos que vienen a constituir el cómo se estimula desde afuera la educación, la formación de la persona y cómo el alumno desde dentro tiene que aportar o aporta para que ese estímulo sea solidificado y se convierta en el aprendizaje con H intermedia, que precisamente ilustra la palabra de ir prendiendo y en forma ya uniendo a lo que la antecesora estuvo diciendo, cómo esto, por medio de las conexiones neuronales, se convierten en aprendizaje y se puede visualizar en el comportamiento humano. Como actividad inicial vamos a estar analizando esta presentación, esta imagen que nos está hablando de Albert Einstein, que nos dice de que el día que él ha tenido ha llegado. Y vamos a visualizar la primera imagen, aquí la primera escena, tomando café con amigos. Le vamos a ver a unas señoritas que tienen el café, pero cada uno está con el celular. Día de playa, tienen el atuendo para la playa, un hermoso espacio abierto, pero cada uno con el celular. Animando a su equipo, aquí tienen el atuendo deportivo, lógicamente pagaron la entrada, está en un estadio, pero otra vez está con el celular. En una cita íntima, entonces, de nuevo, cada quien con el celular, disfrutando del paseo y cada quien de nuevo en un auto descapotable con un espacio aparentemente con lindos paisajes y ellos otra vez con el celular. Cenando, cada uno está con el celular. Yo creo que esto lo podemos ilustrar en nuestra vida cotidiana cuando damos un paseo por una zona céntrica en donde se tienen los lugares en donde se van a compartir algo. Creo que vamos a estar viendo esta misma escena en nuestro entorno
entonces en nuestra casa. Entonces, Albert Einstein dice de que el día en que la tecnología superará nuestra interacción humana, el mundo tendrá una generación de idiotas. Y entonces, este es como que un elemento disparador para que podamos decir de que aquí estamos teniendo la tecnología en la mano por medio del celular. Ahora, ¿cómo hacer para que esa tecnología sea aprovechada utilizando la integralidad de la persona humana, que es cuerpo, mente y espíritu? Entonces, esa es la esencia, es entonces como una situación disparadora a ser considerada desde la neuroeducación. Entonces, ¿qué vendría a ser la neuroeducación? Como ya estuvimos adelantando, es la justificación fisiológica y anatómica de la presencia física del ser humano, que justifica cómo aprende el cerebro humano y qué estímulos tendríamos que propiciar desde afuera, como los adultos formadores, desde una educación sistemática, asistemática, refleja, etc. Y hacer alusión a la palabra educación como la acción de educar y que se visualice después en una persona educada. Entonces, ahí corresponde ir al concepto de Rufino Blanco, que nos habla justamente de que la educación es propiciar los estímulos que puedan potenciar todas las facultades que sean posibles en el ser humano, buscando su felicidad. Entonces, hablar de educación es hablar del beneficio integral para la persona humana, del bienestar y el estar bien que le debe aportar al ser humano. Entonces, al poner educación, ya contextualiza en el bienestar integral, ya contextualiza en lo que está bien desde todo punto de vista y fundamentalmente desde el punto de vista científico, académico, tecnológico y humanista. Bien, entonces vamos a contextualizar esa fundamentación de la neuroeducación para esas competencias tecnológicas. ¿Qué se entiende por la palabra competencia? En los últimos tiempos, y ya con el enfoque socioconstructivista de la educación, estamos hablando de una competencia para el desempeño de un rol en un marco lógico y ético. Hablar de lógica y de ética, estamos justamente, con eso estamos justamente ilustrando que la lógica es la ciencia que lo respalda y la ética es el buen obrar que le debe llevar al ser humano a su desarrollo íntegro, pleno, que en una palabra le debe llevar al ser humano a ser feliz. Entonces, esa integración es integración de capacidades, conocimientos, que la escuela tradicional lo ha tenido muy bien, habilidades, destrezas también, aptitud, que es la sumatoria de las tres capacidades anteriores, entonces estoy viendo una aptitud, facultad de, y la aptitud que tendría que ser nuestro desafío actual. Entonces, en la aplicación de actos resolutivos en el desempeño de un rol en un marco lógico y ético. Entonces, ese es el concepto de competencia. Ahora, la competencia en la tecnología como ese manejo de procedimientos, manejo de técnicas, que se inicia justamente en el intelecto del ser humano, porque el procesamiento de la información se inicia en esa tecnología natural humana que es el cerebro humano, que es el sistema nervioso central, es todo el sistema nervioso del ser humano que procesa la información, y está bien sabido que la tecnología, que la informática se ha creado inspirado precisamente por el cerebro humano. De ahí que tenemos la memoria, el CPU, de ahí que tenemos los dispositivos de entrada, dispositivos periféricos, etc. Y también nosotros, cuando empezamos a dotar de competencias genéricas a nuestros educandos, le empezamos a enseñar desde la lectura de la realidad por medio de imágenes hasta la comprensión lectora, esa comprensión lectora, la lectura
sería como una realidad física de la academia, de la ciencia, de las áreas del saber. Entonces, esa competencia genérica, que es sería la comprensión lectora, tiene que pasar por un trabajo intelectual. Serían los procesamientos técnicos, y ahí es cuando estamos hablando de aclaración de vocablos, estamos hablando de escrito al margen, subrayar la idea central, reconstruir la interpretación de cada párrafo, elaborar un mapa conceptual, un mapa mental, etcétera. Estamos hablando de unas técnicas del trabajo intelectual y estamos hablando de unas técnicas que apuntan directamente al proceso sería proceso de aprendizaje del ser humano, el procesamiento de la información que el ser humano lo está realizando por medio del cerebro. Perfecto. Entonces, manejar la tecnología, conocer, por decir, la computadora, el celular, cualquier elemento tecnológico, conocer el aparato, conocer el procedimiento de utilización, conocer todos los beneficios que me aporta, sería una competencia técnica, sería el conocimiento, la habilidad y la destreza que yo necesito manejar. Entonces sería conocimientos y técnicas, pero yo necesito desarrollar una actitud con respecto a la tecnología para que me puedan llamar que soy competente tecnológicamente, para que yo no pueda caer o no deba caer en lo que dice Albert Einstein. Entonces yo voy a manejar, voy a ser competente tecnológicamente manejando mis actitudes con respeto. Bien, no basta entonces manejar las competencias tecnológicas, necesito esas competencias emocionales para desarrollar las actitudes. Entonces, ¿qué se entiende por competencias emocionales? Es integración de conocimiento. ¿Qué son las emociones? Aquello que me mueve es un conocimiento. Habilidad, destreza, perfecto. Pero ¿cómo hago para conocer mis emociones? Vamos a empezar trabajando tu integralidad y vamos a ver, ¿sos consciente de tu mente? ¿Sos consciente de tu cuerpo? ¿Sos consciente de tu interioridad, de tu dimensión emocional? Bien, te voy a mostrar cómo entrar en contacto con tu dimensión espiritual y cómo aquello se manifiesta en tus emociones. Y ahí es donde voy a practicar con el educando, con ese ser en formación, voy a practicar la respiración para que se pueda relajar. Y le enseño anatómica y fisiológicamente, con el respaldo de la ciencia, le enseño el efecto que produce en él el inhalar. ¿Y cómo se realiza eso? Habilidades de estrés, ¿sí? Desde el abdomen hacia el pulmón. Ahí estoy mostrándole ya un procedimiento, ya la habilidad y la destreza. No basta con que conozcas, tenés que relajarte con la respiración. Hay una técnica que me va a relajar con la respiración. ¿Y cómo lo hago? Ahí tengo la habilidad, la destreza. Entonces, inhala, retiene, exhala. Hazlo en un proceso de 7 segundos, cuanto menos, y después le hago el procedimiento. Vamos a cerrar los ojos porque ahí vas a estar cerrando tu ventana al mundo exterior, porque lo que estamos queriendo es que tenga contacto con su interioridad. De ese modo yo le estoy enseñando con procedimientos, con habilidades, con destrezas, una técnica para que tome conciencia en primer lugar de su integralidad. Y a partir de ahí empieza a autoanalizarse para tener su conciencia emocional, que sería mis fortalezas son estas, mis debilidades son estas, aquello que está haciendo que yo no me sienta bien conmigo mismo, conmigo misma, es esto, lo que sí me hace sentir bien es esto, por lo tanto voy a empezar a trabajar también con técnicas significativas para ir superando las limitaciones o aquellas emociones que no puede controlar y está haciendo que no se sienta bien. Al hablar de bienestar o que se sienta bien o mal, es justamente esa voz interna, esa conciencia que tenemos en nuestra interioridad, nuestra dimensión espiritual que siempre nos está dando la pauta de aquello que nos hace sentir bien y aquello que nos hace sentir mal. Por lo tanto, o estamos tristes o estamos felices. Y ahí está justamente la conciencia emocional, y a partir de esa conciencia emocional regular las emociones, como muy bien ya estuvimos
viendo que es regular. Bajar, como decimos comúnmente, bajarle los cambios y empezar a aplicar la razón, por eso que no podemos desconectar la razón de la emoción, porque la razón le aplico a la emoción y tengo el equilibrio. Ahí yo voy a ser autónomo emocionalmente, yo no voy a necesitar que una persona me diga, por favor, no, yo soy autónomo emocionalmente y como nos decía ya el filósofo, que lo repitió después Daniel Goleman, voy a saber en qué momento ponerme de tal forma porque voy a estar teniendo esa autonomía emocional. Aquello se va a traducir en habilidades sociales. Yo voy a saber interactuar con los demás y por lo tanto, como nos dice Jacques Delors en su libro de la UNESCO, voy a desarrollar las habilidades para la vida. Entonces yo voy a ser una persona que voy a tener una vida con sentido y ahí sí voy a tener una felicidad. Ahora, ¿qué pasa con estas tres presentaciones? ¿Cómo voy a utilizar la neuroeducación para desarrollar mi competencia tecnológica y emocional en la educación por medios virtuales? Aquí tengo una imagen muy, pero muy expresiva. ¿Será que solamente voy a poner de nuevo mi pizarra y voy a filmar esa misma clase presencial? Le voy a estar mostrando otra vez a mis alumnos. ¿Será que de esa forma yo estoy aplicando mi competencia tecnológica para desarrollar una educación virtual? ¿O qué implica la educación, la acción de educar por medios virtuales, cuando los medios virtuales me dan tantas herramientas de proceso, aprendizaje, de proceso que se tenga que evidenciar después en el desempeño del alumno? Pero ahí yo tengo un gran desafío. Yo puedo poner la computadora y puedo aparentar que estoy conectada, pero me puedo levantar e ir a hacer otra cosa. Y ahí es en donde yo voy a aplicar mis competencias emocionales, porque yo me voy a autodesafiar a aprender por los medios virtuales, porque voy a tener esa autonomía emocional. Porque tenemos que enfrentar a la cultura académica instalada por la revolución industrial que buscó la formación de mano de obra calificada, sustituyendo la competencia, serían las capacidades técnicas, por totalmente las técnicas y la del conocimiento, procedimientos serían, le ha reemplazado a las ciencias humanas, aquello que en otra época, como la filosofía, como también la antropología, eh, formaba parte del diálogo común de las personas hasta por las plazas, se ha reemplazado por la revolución industrial que ha buscado la formación de mano de obra calificada. Más esta realidad del sistema de gobierno que ha ido también acorde al desarrollo humano es el sistema dictatorial que ha dictado a nivel mundial, expandiéndose por Latinoamérica, el conductismo, en donde el alumno no tenía la posibilidad de ser partícipe de su formación. Por lo tanto, todo esto hace a que si yo no tengo un control a la hora de aprender por medio de los medios virtuales, me levanto y me voy. ¿Por qué? Porque tenemos todavía los vestigios del conductismo como sistema educativo. El desafío entonces es formarle a la persona desde el momento en que el niño hasta en casa ya estamos diciendo, estamos pintándole la vocación, estamos diciendo si agarra por decir un elemento de tal profesión, estamos diciendo va a hacer tal cosa, o sea que desde el momento en que hablamos de formación, educación, desde que pise la institución educativa, nosotros estamos pensando en una profesión que va a dejar una institución educativa, aunque ahora ya no se deja porque necesitamos superarnos todo el tiempo. Entonces estamos hablando de una formación integral que apunte a un desarrollo profesional. Esa formación integral tiene que aportar no solamente a la formación profesional, sino que debe aportar a su bienestar integral. De ahí que yo necesito el equilibrio entre la razón y la emoción, desde la formación de las actitudes. Es ahí cuando yo voy a llevar a la práctica lo que he estudiado en la escuela como conocimientos y habilidades. Tenemos ejemplos comunes. Hemos estudiado que
el agua. Estudiamos qué es el agua, su concepto, sus características, pero vamos a casa y otra vez estoy tomando una gaseosa y no estoy tomando agua. O estudiamos la clasificación de los alimentos, en los alimentos reguladores, pero en mi mesa hay fruta o yo ya consumí fruta. Entonces, de ahí está la necesidad de integrar esa actitud a los conocimientos y a los procedimientos que estoy desarrollando en una institución educativa. Y aquí es en donde necesitamos conocer nuestro sistema nervioso, que tenemos el cerebro cognitivo, que es el razonamiento lógico verbal, aquello que lo hemos desarrollado muy bien con la lectura, la comprensión lectora, la lectura de novelas, libros, todo el dominio intelectual, el cálculo, etcétera, etcétera, que la escuela tradicional lo ha atendido muy bien. Pero la parte que nos desafía en la actualidad atender es el dominio emocional, que es una memoria instintiva, inconsciente y ultra rápida. Podemos ilustrar esto de que estoy, por decir, en un lugar en donde debo guardar silencio, pero una persona pasando me pisa los pies y yo grito. ¿Por qué? Porque emocionalmente siento un enfado, pero después ya razono, me doy cuenta que estoy en un lugar en donde no debo llamar la atención, pero ya me salió aquello, ¿verdad? Y el dominio corporal, que es la parte que se encarga de nuestra realidad biofísica, todo aquello que es, y justamente lo que vamos a aprovechar como ejemplo nada más para puntualizar son los sentidos, ¿verdad? Por decir, lo que entra por mis ojos, cómo se procesa desde mi memoria somática y yo estoy tomando conciencia de lo que veo, de lo que escucho, de lo que huelo, de lo que palpo, y aquello se convierte en sentimientos. Entonces, por medio de los 5 sentidos se procesa y aquello tiene sentido, y lo que tiene sentido lo valoro, lo aprendo y lo aplico. Y la neurociencia nos está hablando por eso de esa integración de lo que pienso, siento y actúo por medio del cerebro racional, emocional y el instintivo o de supervivencia. Y desde las ciencias de la educación lo que necesitamos es una pedagogía emocional que Victoria Camps nos presenta desde su punto de vista filosófico de cómo plantear el gobierno de las emociones. Ella nos habla de que por qué el conocimiento de lo que se debe hacer y no se debe hacer no condiciona o no garantiza la conducta o el comportamiento. Y ella responde, porque son las emociones las que se encargan de condicionar el comportamiento. O sea, si yo no le integro al pensamiento, si no le integro al conocimiento, al procedimiento, las actitudes, yo no voy a estar viendo un cambio de comportamiento, el cambio de conducta. Y aquí nos dice más en la pedagogía emocional, que es un libro que ilustra cómo se llevó a la práctica para poder ilustrar que el sentir, pensar de los educandos es lo que propicia un aprendizaje significativo y también propicia que en la vida cotidiana se aplique lo que se está estudiando desde el punto de vista de la integración de las áreas del saber en las instituciones educativas. En las inteligencias múltiples estamos considerando justamente una inteligencia que es la digital, tecnológica. Tenemos la competencia intraemocional la inteligencia intraemocional, la inteligencia interemocional, partiendo del concepto de inteligencia que es el intereligere, que sería la capacidad de elegir entre. Entonces, si yo desarrollo esa capacidad de elegir desde mi realidad interna, yo voy a estar usando bien la tecnología. Entonces, mis emociones, mi realidad integral debe aplicarse a todo lo que hago. Mi cuerpo tiene la habilidad manual, digital, sería la motricidad fina de conocer cada teclado, pero en lo que hace mi cuerpo debe ir acorde con lo que necesita mi mente y mi espíritu. Por lo tanto, si mi espíritu necesita mirarle a los ojos a una persona para interactuar, en ese momento yo voy a aplicar mi inteligencia emocional en
interactuar con mi mamá, con mi papá, que me estaba esperando para desayunar conmigo y yo otra vez voy y estoy con el celular. Y ahí es en donde Daniel Goleman, al dorso de este libro justamente en la contratapa, está diciendo de que el desarrollo de las habilidades se pueden estimular, las habilidades emocionales se pueden aprender. Por lo tanto, ahí se da la educación emocional y le puedo observar a una persona educada emocionalmente, alfabetizada emocionalmente. Lógicamente, su proceso es a largo plazo. Bien, y mirando ya la solución, debo gestionar mis emociones por medio de técnicas, estrategias que me lleven a mí a desarrollar mi inteligencia intrapersonal, que es en primer lugar conocerme a mí misma, por medio de las técnicas que hacen que yo sea consciente de mi integralidad desde cada una de las dimensiones. Gestionar, ¿qué es gestionar? Gestar, buscar de la nada, el cómo hacer para que mis emociones sean siempre reguladas. O sea, entonces, yo voy a poder autocontrolar mis emociones desde lo que pienso, siento y actúo. Y ahí voy a estar teniendo una autorregulación del aprendizaje ya con ese procedimiento neuroeducativo que justifica mi comportamiento para aprender. Y podemos ilustrar con esta estrategia la gamificación o la ludificación, que es justamente la aplicación del juego, sus estrategias, sus técnicas, con miras al desarrollo de un conocimiento, un mensaje, busca el aprendizaje y se tienen estrategias variadas en los medios tecnológicos de acuerdo a cada una de las áreas del saber y mantiene activa la atención, las emociones, el desafío. Es una integración de capacidades, por lo tanto podemos hablar de que con la gamificación estamos buscando el desarrollo de la competencia, tanto emocional, se integra la emocional con la tecnológica en el aprendizaje por los medios virtuales. Y con eso estamos logrando el aprender a aprender, que integra el saber. La parte cognitiva necesita almacenar en la memoria los conocimientos razonados para que aquello se convierta en el hacer, el practicar, el llevar a la práctica para desarrollar habilidades y ser diestro, tener la destreza y por lo tanto tener la aptitud, la idoneidad. Pero con eso yo soy mejor persona. Y ahí tengo el saber ser. Y ahí estoy teniendo, con el saber hacer, podríamos ilustrar directamente esa competencia tecnológica y con el saber ser podemos ilustrar la competencia emocional. Y con esto sintetizamos todo lo que estamos exponiendo. Estamos viendo acá el sistema nervioso, la neuroeducación desde los 5 sentidos. Si en un momento dado yo voy a estar recibiendo una clase por los medios virtuales, yo me voy a predisponer por medio de los 5 sentidos para mirar, escuchar. Si tengo una directiva o tengo un video tutorial dentro del procedimiento, yo voy a estar utilizando mis manos, voy a estar utilizando mi gusto, voy a estar aplicando los 5 sentidos, pero en este proceso que se me está propiciando en ese momento como educando. También como educador yo debo saber cuántos minutos puede captar sería el interlocutor o el receptor al otro lado de la pantalla de esos medios virtuales. Entonces yo debo condicionar a ese periodo de atención. Asimismo, mis presentaciones, debo variar las actividades, así como en un proceso presencial, debo variar mis actividades, debo propiciar la participación activa de mis alumnos para que se activen sus sentidos, las técnicas multisensoriales, para que aquello que le propicia tenga significado y significante. Este significado más allá de la imagen acústica, de la imagen gráfica que nos propicia la lingüística escrita, vamos ahora con significantes tecnológicos, que implica color, fondo, distancia de la pantalla para hablar, la combinación de herramientas, combinación de estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la integralidad del ser, debo estar considerando siempre
que debo estar estimulando en mi alumno su integralidad. Como nos dice, todos los fines de la educación, la constitución de educación que apunte a la formación integral de la persona humana, estamos teniendo los fines de la educación paraguaya que en contexto nacional nos habla de la madurez humana de varones y mujeres en un desarrollo armónico consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Sería entonces en el que tenga un diálogo transformador con el presente y con el futuro. Y ahí estamos hablando de la integralidad del ser. Entonces, para poder cerrar esto, vamos a estar diciendo de que tanto la tecnología como las emociones deben integrarse para que lo que se propicie como situaciones de aprendizaje en un educando se convierta en un aprendizaje que pueda aprender y generar nuevos comportamientos y se pueda evidenciar en el desempeño del educando, porque el desafío del docente del siglo XXI es que sus alumnos aprendan. Y sumando más, si yo solamente voy a propiciar procedimientos y conocimientos como docente, yo he sido reemplazado hace tiempo por el doctor Google o por las herramientas tecnológicas. Si yo integro mis emociones, mis conocimientos, mi amor a la vida, mi amor a la experiencia, al área del saber que yo estoy enseñando a amor como esa energía, amor como aquello que yo proyecto a los demás cuando estoy hablando de un hacer que propicia satisfacción, de un conocer que es una luz y por sobre todas las cosas por un ser que se evidencia en la forma en que nos conectamos con el par humano. Entonces siempre como ser humano voy a estar marcando la diferencia y voy a ser insustituible. Entonces, como docente, debo hacer también que mis alumnos, por los medios virtuales, me sientan íntegramente. Debo conectar con mis educandos desde su mente, desde su cuerpo y desde su espíritu. Agüilletaité, en nuestra lengua guaraní, agüilletaité. En español, muchísimas gracias. Y me quedo escuchando los comentarios, interactuando, respondiendo a algunas consultas, con muchísimo gusto. Estimada Roxana, tengo una consulta en el chat, que es la siguiente. En el ámbito educativo, ¿cómo las emociones nos ayudan a mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes? Te la repito. En el ámbito educativo, cómo las emociones intensas ayudan a mejorar un aprendizaje significativo de los estudiantes. Totalmente. Ayudan en forma determinante considerar la realidad individual, la diversidad de ese educando que está llegando a la sala de clase por ese momento que se llama el reencuentro, es considerar la forma en que el educando está llegando, porque lo manifiesta con el rostro, manifiesta sus emociones, considerar sus emociones, crear situaciones para diagnosticar su situación emocional, ya es un punto de partida para poder propiciar una situación significativa en el educando de acuerdo a su individualidad, de acuerdo a su situación integral, lo que conoce, lo que siente y lo que actúa es determinante a la hora de propiciar un nuevo conocimiento que sea significativo en el educando. Si el alumno viene con una situación emocional que le afecta, lógicamente no va a ser capaz de captar con la mente ni llevarlo a procedimiento aquello que le propicia. Entonces, la atención inicial es a su emoción. Si vos le recibís a un alumno llorando y le decís callate y escuchar la lección, lógicamente no va a ser significativo. ¿Por qué? Porque necesita en primer lugar atender sus emociones, predisponerle integralmente, porque desde ahí
emocionalmente va a estar activo, mental y físicamente, para poder colaborar y finalmente demostrar que ha logrado un aprendizaje significativo. Entonces, es determinante considerar las emociones intensas porque van a favor o en contra del aprendizaje significativo. Roxana, tengo otra pregunta, que en tu ponencia hacía referencia al uso de la percepción como docente, y es decir, que la percepción se da a través de los sentidos. Mi pregunta en sí es, partiendo de eso, ¿tú crees que en esta pandemia el uso de pasar de la clase real o clase física a la clase virtual, los docentes, magíster, educadores, han tenido que desarrollar el uso de las percepciones para poder captar la atención del alumno? ¿Y cómo crees vos que ha influenciado? Porque dijiste el hecho de que a veces los alumnos se podían desconectar o se podían quedar en la clase y estaban pensando cómo generar motivación y atención, poner foco atencional en los niños. Me gustaría que nos vuelvas a reforzar esto, que en base a tu experiencia en este paso de tener que pasar de la clase habitual que estábamos acostumbrados a dar una clase en un ámbito virtual a través de estas. Excelente. Y justamente el desafío ha sido, desde nuestra formación como docentes, en las herramientas virtuales, el conocimiento y el cómo utilizarlo desde la distancia, la presentación como en una clase presencial, para poder atraer, para que nuestros alumnos nos quieran mirar. El hecho de sugerir, orientar, tener la pantalla encendida, participar, hablar, crear situaciones multisensoriales que le lleven al alumno a que participe, ha sido determinante. Tener una actividad de inicio, desarrollo y cierre, pero acorde a las herramientas virtuales y considerando el desarrollo evolutivo de los educandos, ha sido determinante. Hablar de percepción, que nos quiera mirar, que le nazca, precisamente por eso ha sido el desafío, la competencia emocional, que a ese educando le nazca esa predisposición a atender, por ejemplo, se puede lograr por medio de la gamificación, que son los juegos, que de acuerdo a la edad también los juegos van condicionándose y el alumno tiene la participación, tiene la atención, está tecleando o le haces que pase a un Google Doc, a un documento compartido, un elemento colaborativo, ha sido determinante a la hora de propiciar la activación de los 5 sentidos en los educandos. Sin embargo, este es el principal desafío a la hora de lograr ese aprendizaje por medio de las herramientas virtuales. Se tienen los medios totalmente, técnicas como el semáforo, los colores, para que después de un material audiovisual, considerar el tiempo de ese material audiovisual que es multisensorial, a la hora de elegir un video, estás eligiendo un video que tiene ahí también la parte escrita, entonces leen, escuchan y ven, sería la representación del video. Entonces, particularmente siempre opto por un video que tiene también ahí la traducción escrita, entonces se ilustra la acción, se ilustra con la parte sería que tienen que leer y entonces se le mantiene ahí. Y otra vez una técnica de control de esta herramienta virtual, que es técnica del semáforo. En el rojo, aquello que te llamó la atención, un stop del material audiovisual, en un renglón. En el verde, aquello que te enseñó, te da la libertad de actuar en el verde. Ahora, en el naranja, aquello que te está deteniendo a no caer o en parar o en ir libre, el equilibrio. Entonces, siempre con técnica. Otra técnica, luz,
te da el material audiovisual, ¿verdad? Luz sería ahí, focalízate en aquello que te ilumina. Cámara, aquello que tenés que estar atendiendo siempre. Y acción, a partir de ahí, actúa. Entonces, cortito, 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 y a partir de ahí ya entramos en la propuesta de programática del contenido y también crear situaciones, técnicas de desarrollo que le lleva a entrar en esta herramienta, en aquella herramienta, para poder estar activando, estar activo el alumno participando y finalmente evaluar de acuerdo a lo que se ha desarrollado. También, no decirle preguntas y respuestas, sino que decirle, tenés tal video, tal enlace del video, asocia con tal teoría y construye un conocimiento nuevo. Entonces, de esa forma, las herramientas virtuales son totalmente propicias para poder alimentar, estimular multisensorialmente al educando. Está en el conocimiento y en la práctica. Roxana, ¿no te parece que en este momento de pandemia los educadores, magíster, profesores, maestros, tuvimos que reaprender, desaprender y volver a aprender? Es decir, se dieron tres: aprender, reaprender y desaprender muchos paradigmas que teníamos en nuestro cerebro, de nuestro sistema o nuestra metodología de enseñanza y aprendizaje que solíamos dar en el aula y que tuvimos que resignificarlos con esto de la virtualidad. Y la pregunta es, ¿no te parece que esto nos dio un enriquecimiento como magíster, docente, pero que esto vino para quedarse? ¿Y qué te parece? La pregunta es, el entrecruzar estas cosas para poder, como bien los dijiste, ayudar y garantizar calidad en la neuroeducación de nuestros niños y jóvenes de los diferentes países en los cuales nosotros estamos ejerciendo. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo, muy estimado Claudio José. Totalmente de acuerdo. Está en justamente utilizar todo el potencial tecnológico que tenemos, integrando lo que justamente busca una educación superior, integrar la ciencia, la tecnología, la humanidad, ¿verdad? Y es eso, para que quede y apunte a la calidad del ser. Lo que necesitamos es justamente integrarnos como seres humanos. Integrar sería nuestra dimensión emocional, espiritual, a la hora de propiciar y utilizar una herramienta virtual, porque de esa forma esta máquina no me va a reemplazar a mí, va a ser siempre una herramienta y yo voy a estar enseñándole a mi alumno a ser un buen ser humano. No lo voy a estar convirtiendo en un nerd antisocial que se queda, por decir, 5 horas enfrente de la computadora o con el celular y está perdiendo el contacto humano. Y ahí respondo con el enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, que nos está hablando de que la ciencia y la tecnología está buscando agua en otro planeta, cuando que todavía en el planeta Tierra hay personas con hambre, hay desigualdad social. Entonces, se está queriendo ir de esa élite de la ciencia y tecnología a la sociedad, dándole la participación a la sociedad. Hablar de sociedad es hablar de seres humanos. Entonces, las ciencias humanas, la humanización, las habilidades blandas, la inteligencia, la alfabetización emocional, la educación integral, porque tampoco aclara muy bien Victoria Camps, no voy a hablar de las emociones y olvidarme la razón, porque estamos hablando de una integralidad, porque ahí es en donde también tenemos la supremacía de las emociones, cuando la mamá se va y le dice, lo ofendiste a mi hijo, lo vas a traumar, y no estamos hablando de eso. Es usar integralmente justamente la razón con las emociones a favor del desarrollo integral de la persona humana. Y el tema de hoy, la competencia tecnológica a favor del desarrollo integral de la persona humana. Y esta herramienta es maravillosa, ha venido para quedarse, y en mi arranque en algún momento he dicho, te amo tecnología porque me ha salvado la vida.
Entonces, imagínense, te amo a una máquina, la tecnología, pero tras la tecnología están los seres humanos, está usted en ese país, no sé ni de tan lejano, estamos en un congreso mundial, ¿cómo no voy a decir te amo tecnología? ¿Sí? Si es un medio que me ayuda a mirar a los ojos, verlo, a sentir y ponerme feliz, sentir un escalofrío. Entonces yo defiendo la postura de que las herramientas virtuales nos hacen más humanos, nos vuelven emotivos, despiertan las emociones, nos va a desarrollar, nos desarrolla integralmente. Bueno, Roxana, me gustaría que nos dejes un mensaje de cierre de tu ponencia para este Congreso Mundial de Neuroeducación que se está desarrollando en Paraguay. Así que te voy a dar la posibilidad de que nos des tu mensaje de cierre a toda la audiencia, a todos los profesores, magísteres, educadores, educandos, que están detrás de la pantalla, para así poder... Muchas gracias. Yo quisiera recurrir a la expresión de Ramón Inalesio Cardoso, pedagogo paraguayo, que dice que solamente con el amor se puede el milagro de la educación. La educación también tiene que evolucionar, no puede no entrar en la educación la tecnología, porque tecnología y educación no son opuestas. La tecnología puede ser la más perfecta aliada de la educación, esa persona educada integralmente. Muchas